Bueno, este video tiene como fin hablar sobre la curva de Phillips, qué es, cómo funciona, su historia y qué relación tiene con Colombia. La curva de Phillips, entonces, Alvan Phillips en 1958 descubrió la relación inversa que tenía la tasa de inflación de los salarios y la tasa de desempleo para el Reino Unido comprendido entre el periodo de 1861 y 1957. En 1968, Fields y Friedman argumentaron que la curva de Phillips no tenía en cuenta el hecho de que los trabajadores y las empresas son agentes que trabajan de manera racional, lo que implica que los trabajadores tienen en cuenta el costo de vida a la hora de acordar un salario con su empleador. Sin embargo, cuando los trabajadores acuerdan su salario para un próximo periodo, ellos no conocen la inflación del siguiente periodo. Por tanto, esto implica que los trabajadores y las empresas acuerdan el salario de hoy con base en las expectativas que tienen de la inflación. Por lo tanto, Friedman y Phelps proponen una curva de Phillips que es argumentada o aumentada por expectativas de los precios de la tasa de desempleo. Más adelante la estudian economistas como son Calvo en 1983, Watford en 1996, June en 1996, Godfrey y King en 1997, Clarida, Galli y Gerter en 1999, Galli en 2002 y de nuevo Godford en 2003. Estos son autores del pensamiento keynesiano que desarrollaron la microfundamentación de la curva de Phillips. Una ventaja que tiene la curva de Phillips neo-keynesiana a comparación de la curva de Phillips tradicional es que esta curva tiene en cuenta la microfundamentación que influye en el efecto que tienen las expectativas de las personas que son racionales en la decisión de cada una de las empresas y de los trabajadores en el momento de fijar los precios. Esta implicación es importante para la economía con regímenes como de inflación objetivo, por ejemplo, como en Colombia, ya que permite capturar el efecto que tiene credibilidad de los agentes en la política monetaria sobre la tasa de sacrificio de producto. Tal como pues nos los demuestran, si las expectativas de los agentes son completamente adaptativas, el efecto de la política monetaria sobre la inflación será mediante el cual la demanda agregada es baja, dada los agentes que solo ajustan sus precios de acuerdo al comportamiento histórico de los precios o del comportamiento que se tiene en cuenta y de la brecha del producto. No obstante, también, pues si los agentes son completamente racionales, el efecto de la política monetaria sobre la inflación es muy alto, dado que los agentes ajustan sus precios con base en la senda separada de productos y de series y de precios, perdón. Si hay credibilidad en la política monetaria del Banco Central, los agentes tendrán incentivos para fijar sus precios con base en los pronósticos de las diferentes variables macroeconómicas que se estén dando. Hablando un poco de las desventajas de la curva de Phillips neo-keynesiana, Mankiw en 2001 advierte las desventajas de que podría ser que frente a la curva tradicional, la curva de Phillips tradicional, la primera de estas es que la curva no explica el rezago ni la persistencia que tienen los choques de política monetaria sobre la inflación. La segunda es que esta curva no explica las necesidades o las recesiones que suceden cuando se experimenta una desinflación y el resultado no está respaldado como por evidencia de acuerdo a los resultados de los análisis. Estas desventajas fueron analizadas en ejercicios para Estados Unidos que fue realizado por Galli y Gerter y para Colombia fue un ejercicio realizado por Gómez y Julio en el 2000. Igual, un aporte que hizo Galli y Gerter en 1999 contradice la oposición de Mankiw al demostrar con un modelo de equilibrio general dinámico que la curva de Phillips neo-keynesiana sí es capaz de capturar los rezagos de los choques de la política monetaria sobre inflación y desinflaciones contraccionarias. Ahora, pues hablando un poco más de la curva de Phillips en Colombia, encontramos un trabajo que se llama ¿Es lineal la curva de Phillips en Colombia? Este trabajo plantea que la curva de Phillips en Colombia no es lineal, sino de tipo convexa. Entonces, esta tesis nos dice así,
que uno de los principales elementos sobre los que se construye política monetaria es la relación a corto plazo entre la inflación y el nivel de actividad de economía, ya que más adelante veremos que la curva de Phillips a largo plazo no es como nos muestra la curva de Phillips a corto plazo, que va de esta manera, sino es vertical, ya que no se pueden relacionar tasa de interés con tasa de desempleo a largo plazo, que es más de un año. Esto es debido a los efectos, bueno, la tasa de la relación a corto plazo entre la inflación y el nivel económico debido a los efectos negativos de la inflación sobre el crecimiento económico. El principal objetivo de la política monetaria es alcanzar a mantener una inflación estable o una inflación baja. Para cumplir este propósito, pues Colombia tiene como la autoridad monetaria y dispone un instrumento principal en la tasa de interés. El mecanismo de transmisión de la política monetaria se da mediante variaciones de la tasa de interés que pueden afectar el nivel de gasto agregado de la economía y de esta manera el nivel general de la actividad económica. Esto depende de la forma que tenga la curva de Phillips y va a operar el mecanismo de transmisión teniendo pues diferentes implicaciones en la ejecución de la política monetaria. La hipótesis de este trabajo nos dice que la curva de Phillips en Colombia no es lineal, sino de tipo convexa. Una posible explicación de este fenómeno es la hipótesis de capacidad restringida. Esta pues parte como de un supuesto de que en corto plazo el stock del capital de las empresas disponen es fijo. De esta manera, ante un aumento continuo de nivel agregado de gasto de economía, las empresas empezarán a enfrentar, como agotamiento que no les permitirá aumentar su producción y de esta manera surgirán presiones inflacionarias de demanda. Esta hipótesis de capacidad restringida sugiere que los precios se incrementan de manera exponencial en la medida que la economía no puede elevar su nivel de producción y la demanda de bienes continúa aumentando. Ellos nos dicen que según McLean de 1997 existen 3 claras implicaciones para que una curva de Phillips no sea lineal sino convexa. La primera tiene que ver más que todo con los efectos que tiene el nivel de actividad económica en cambio a las tasas de interés de intervención del Banco Central. Esto supone una política monetaria expansiva si la economía se encuentra como operando con una brecha negativa. Los efectos de una disminución de la tasa de intervención serán principalmente sobre el nivel de producto, pero si la brecha es positiva, los efectos serán inflacionarios. La segunda implicación sería que la política económica esté orientada a suavizar los ciclos económicos y permitir alcanzar mayores niveles de producto a largo plazo, dada la existencia de ciclos económicos y una curva de Phillips que sea convexa. La única manera en que la autoridad monetaria puede cumplir el objetivo de tener una tasa de inflación estable es que la economía usualmente opere por debajo del potencial con el fin de compensar los periodos de expansión bajo una curva de Phillips lineal. Los efectos inflacionarios cuando la brecha es positiva en un punto porcentual son compensados por una brecha negativa de igual magnitud. Y en el caso de una curva de Phillips que no es lineal, los efectos inflacionarios deben ser compensados con una brecha más negativa. En la medida en que el ciclo económico sea suave, menor será como la inducción a recesos y de esta manera, pues en el largo plazo el nivel de producto será mucho mayor. Esto implica que la economía o la política monetaria debe ser activa para lograr contrarrestar las desviaciones del producto y pues del potencial provenientes de los choques de demanda agregada. Una tercera implicación que puede decirnos por qué una curva de Phillips es conversa es que para la política monetaria debe estar conducida teniendo en cuenta un horizonte de acción más amplio o más lejano, mirando más un panorama futuro que el caso de una curva de Phillips lineal, teniendo en cuenta que el rezago con el nivel de gasto de la economía responde a cambios en la tasa de interés y que pues luego transcurre otro periodo mientras la inflación es afectada por las variaciones. El Banco Central no puede esperar que se presenten otros síntomas de la economía, sino que debe ser capaz de anticiparlos, debe ser capaz de tomar acciones antes de que éstas sucedan. Lo anterior es válido para cualquier curva de Phillips. Sin embargo, el caso de una curva convexa
Como se ha mencionado previamente, la manera para poder compensar los periodos inflacionarios es acentuando el ciclo económico y de esta manera una curva de Phillips que no sea lineal exige que el Banco Central tenga que actuar anticipadamente de una manera más preventiva para poder mantener las tasas de inflación estables y para poder conducir a políticas que sean desinflacionarias de forma gradual, dada pues la fuerte fluctuación en el ciclo económico que impondría una estrategia más agresiva. Como conclusión de este trabajo, el más importante sería que presenta evidencia que es empírica sobre la no linealidad de la curva de Phillips en Colombia. Asimismo, también sugiere que un periodo que fue entre 1999 y 2003, la curva pudo haberse desplazado hacia abajo y de esta manera Colombia habría alcanzado un menor nivel de inflación bajo condiciones de pleno empleo de los factores. La curva de Phillips nos muestra una relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Como vemos aquí tenemos el punto A y B. En el punto A nos muestra que la tasa de desempleo es alta en comparación con la tasa de inflación. En cambio en el punto B nos muestra una tasa de inflación más elevada a una tasa de desempleo. Esta es una curva de Phillips que nos sirve a corto plazo y le sirve a los países, en este caso a Colombia, para registrar nuestras tasas y poder saber cómo los males que vienen y predecir las tasas de estas. Sin embargo, para mirar una curva de Phillips a largo plazo, esta no nos sirve ya que la curva de Phillips a largo plazo tiende a ser vertical. ¿Esto qué significa? La curva de Phillips, que es vertical, nos muestra una neutralidad en los dineros en periodos de tiempo que son superiores a un año, lo que significa que el desempleo tenderá a reñirse por una tasa natural de desempleo que es independiente de los niveles de inflación. Esto significa que esta tasa no rige, o bueno, esta gráfica a largo plazo no rige como la gráfica que es a corto plazo. Las políticas monetarias o las personas que hacen las políticas monetarias pueden decidir si regular el desempleo o la inflación. Digamos, si se quiere reducir el desempleo, se puede expandir la demanda agregada y también pues, se pueden endurecer los mercados de trabajos y bienes, que en este sentido se elevaría entonces los salarios
3. Bueno, la curva de Phillips nos explica que a corto plazo, con factores como los stocks de oferta o las expectativas adaptativas o inflacionarias, se mueve hacia la izquierda. Lo que pasa es que a largo plazo esta teoría carece de apoyo, ya que se ubica dentro de la tasa natural, lo que ubicamos como la curva de Phillips a largo plazo o la Nairo, la cual solo es posible con una tasa de desempleo coherente y una tasa de inflación que permanezca estable, ya que al aceptar una tasa de desempleo, al reducir la tasa de desempleo y aceptar una tasa de inflación más alta, se hace un cambio entre las expectativas adaptativas y presenta una contradicción hacia la curva de Phillips, que lo que presenta es una relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Buenas tardes, profe. El día de hoy le vamos a preguntar sobre cuál es su opinión sobre la curva de Phillips. Sí, la curva de Phillips es un tema que se trabaja desde la macroeconomía y es un fundamento que deben de tener todas las personas interesadas en conocer la economía y por tanto su equilibrio. La curva de Phillips es una representación gráfica que muestra la relación entre el desempleo y la inflación, ¿sí? Yo creo que es un momento bien importante para el país tratar estos temas macroeconómicos, ya que no se puede tener un equilibrio perfecto entre una baja inflación y una alta tasa de empleo. Se dice que cuando hay un menor índice de inflación, ¿sí? Esto está relacionado a que hay unos bajos niveles de desempleo. Para ello es importante tomar en articulación los instrumentos de la política económica, en donde exista coordinación, ¿sí?, entre la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria y por supuesto la política comercial, ¿sí?, que se puedan tomar las decisiones de manera coordinada, de manera concertada, teniendo en cuenta que hay cierta independencia en el manejo. Listo. Profe, ¿qué opina sobre la ISLM? Claro, es otro tema de fundamentación macroeconómica para economistas y para no economistas. El modelo ISLM creo yo que es una herramienta que muestra la relación entre tipo de interés y producción en un mercado de bienes y servicios y por tanto en el mercado del dinero. Esta fundamentación del modelo ISLM creería yo que está muy relacionado con la teoría propuesta por Keynes, ¿sí? Obviamente hay ciertas críticas que han surgido por este modelo, de la curva ISLM, y obviamente de este ISLM salen algunas ecuaciones que deberían, yo creo que garantizar ese equilibrio que busca la economía y que muchas veces es un poco imposible alcanzar, ¿sí? Entonces usted encuentra ahí la curva IS y la LM, no, borre porque ahí quedó mal.